El licenciado hoy no va a estar con nosotros, entonces yo voy a impartir la clase. Vamos a iniciar de una vez porque ya se nos pasaron un par de minutitos. Vean, según nuestro programa, hoy nos correspondía ya entrar a lo que es el proceso contencioso administrativo, pero decidí y le pedí permiso al licenciado para que viéramos unos temas rapidísimos, así un recordatorio, pero antes de entrar al proceso contencioso administrativo, me gustaría que viéramos el proceso administrativo, porque ese no nos lo trae nuestro programa, pero sí es necesario que lo veamos, porque para llegar al contencioso administrativo tenemos que agotar la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rapidito, va a ser casi todo código. Al principio les voy a hablar así lo que ya hemos estudiado y ya cuando lleguemos a lo que es el proceso administrativo, ahí nos vamos a parar un poquito para ir explicando porque es un tema nuevo, ¿verdad? Lo demás sí, solo es para que traigamos todo el conocimiento, para que ya entremos de lleno a lo que es el contenido, ¿verdad? Solo que cuesta un poquito porque hay que estarle dando ingreso a todo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, como les digo ahorita todo esto ustedes ya lo saben, nos vamos a puro código. Primero que nada, vámonos al código. En el artículo 9 tenemos lo que es el tributo. Ustedes recuerdan qué es el tributo, ¿verdad? El tributo son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Quiero que eso les quede bien claro lo que es el concepto de tributo, el artículo 9 del Código Tributario. Ahora nos vamos a ir a las obligaciones tributarias, que las tenemos en el artículo 14. Concepto de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias constituyen un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generado previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Entonces, aquí nos queda qué es la obligación tributaria. Tenemos también que tenerlo en claro, ¿verdad? Que es el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y el sujeto pasivo. Ahora quiero que nos vayamos al hecho generador, artículo 31. Espero que estén guiándose también ahí con su código para que podamos ir dando este repaso así rapidito y que nos quede bien entendido todo. Bueno, el hecho generador, artículo 31. Dice, hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Recuerden que es el hecho generador. Es que el legislador crea una ley tributaria para que la aplicación sea en general para todo el territorio. Pero esto solo va a estar obligado al cumplimiento si las personas individuales y jurídicas tienen que cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, el hecho generador es esto, que la ley está tipificada, ¿sí? Es como la tipicidad, ese es el hecho generador. Espero que ahí vayamos bien. Ahora nos vamos a ir a los sujetos de la obligación tributaria. Los vamos a encontrar en el artículo 17. Y tenemos al sujeto activo, que este es el Estado, ¿verdad? Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado.
o el ente público acreedor del tributo. El sujeto pasivo lo encontramos en el artículo 8, que en sí es el contribuyente. Entonces estamos sujeto pasivo, el Estado. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo, el contribuyente. Como les digo, solo les estoy recordando estas pinceladas para que ustedes ya entren de lleno a lo que son los procesos. Ahora nos vamos a ir al artículo 77. En el artículo 77 tenemos quiénes son los que tienen responsabilidad. Eso no lo vimos, pero ahorita lo vamos a ver así rapidísimo y como les digo, está en su código, perdón, pero sigue entrando. Está en su código, en el artículo 77, Código Tributario. Tenemos la responsabilidad personal. La responsabilidad por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en el código. Aquí también tenemos lo que son los autores en el artículo 80. Se consideran autores, 1, los que toman parte directa en la ejecución del hecho u omisión, los que induzcan directamente a otro a ejecutar una infracción y los que participen en la ejecución del hecho sin los cuales no se hubiera efectuado la infracción. Entonces, ya tenemos quiénes son los responsables. Los responsables van a ser los que cometan la infracción y los autores, los que toman parte directa, los que induzcan directamente a otro a ejecutar las infracciones y los que participen en la ejecución, mientras que sin la participación de ellos no hubiese sido posible efectuar la infracción. En el artículo 77 y 80. Bueno, ahora nos vamos a ir a los plazos. Esos los encontramos en el artículo 8. Vean, artículo 8. Cómputo del tiempo. Los plazos legales, reglamentarios y administrativos se contarán en la forma siguiente. 1. En los plazos legales que se computan por días, meses y años se observarán las reglas siguientes. El día es de 24 horas y empezará a contarse desde la medianoche, 0 horas. Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día inmediato siguiente. Y es hábil para los contribuyentes y responsables y para la administración tributaria en los casos de actividades nocturnas. Entonces, esto nos quiere decir de que aquí el cómputo es de 24 horas. Si le dicen a usted, tiene 6 horas, no van a ser 6 horas hábiles, van a ser 6 horas corridas. Este cómputo, el numeral 1, nos está hablando de tiempo corrido, 24 horas. Eso es lo que nos está hablando aquí. Espero que así lo entiendan. En la literal B, los plazos serán fijados en horas, días, meses o años y se regularán según el calendario gregoriano. Los años y los meses inmediatos siguientes terminarán la víspera de la fecha que principiaron a contarse. ¿Qué quiere decir esto? La víspera. Esa palabrita, la víspera, es un día antes. Si a usted le dicen 20 días, entonces termina el día 19. ¿Por qué? Porque es la víspera, no es el día. No, si estamos del 1 al 20, le va a terminar, su plazo será el día 19, porque está la víspera del día 20. ¿Sí? Espero que así lo entiendan. En la literal C, en los plazos designados por días, meses y años, el día en que concluya termina a la hora en que finalice la jornada ordinaria o extraordinaria de la administración tributaria o dependencia respectiva.
Sin mediar notificación, los plazos comenzarán a correr al día hábil siguiente efectuada esta. Acá nos está refiriendo que el plazo va a terminar si la oficina la cierran a las 4 de la tarde, a esa hora es que va a terminar el plazo. Y si es de notificación, empezará a correr al día siguiente cuando empiecen sus labores, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Así es, entonces. Perdón. Estamos. En la literal D, los plazos designados por hora se cuentan de momento en momento. O sea, de hora en hora. Si le están diciendo 6 horas, de 6 horas corridas, no 6 horas hábiles, 6 horas corridas. ¿Sí? Bueno, la número 2, se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiera prestado servicio al público por cualquier causa. De lo contrario, de lo cual se llevará un riguroso registro. Los días declarados son los que tenemos en el Código de Trabajo, también en la Constitución. Ustedes recordarán los días de asueto y también los feriados de la localidad. Bueno, el 3. Para los efectos de este código se entiende por día las horas hábiles de trabajo de la administración tributaria. 4. En los plazos en que se compute por día, se tomará en cuenta únicamente los días hábiles. Cuando sea por día, le dicen 3 días, entonces sí es, eso son los días hábiles. No como en la literal A que nos dice, el día es de 24 horas y empezará a contarse desde la medianoche. Depende en cómo es que nos van a computar los plazos. Ahí tenemos también el 5, bueno, vamos a leer los dos. En todo caso, los plazos que vencieren el día inhábil por cualquier causa se entiende prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. El Ministerio de Finanzas Públicas podrá, en casos excepcionales, declarar días inhábiles en la administración tributaria. En estos casos se aplicarán las normas previstas en este artículo. Esto quiere decir que si ellos deciden tomar aquel famoso puente, ¿verdad? Entonces lo ponen como día inhábil y ya nos cuenta un día más. El término de las disposiciones es imperativo y la autoridad lo fijará en forma específica en la resolución respectiva según los casos y circunstancias. Espero que les haya quedado bien el tema de los plazos. Ahí lo pueden leer en su artículo 8. Bueno, recuerdan también que hablamos de la extinción de la obligación tributaria en el artículo 35. Del artículo 35 al 53 van a encontrar lo que es la extinción de la obligación tributaria. Bueno, tenemos el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Recuerden que el pago es la forma extraordinaria, la forma oficial de la extinción de la obligación tributaria. Lo encuentran en su artículo 36. El pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiera. Ahí encuentran también en el artículo 36, 37, todos hasta el 53, todo lo referente a las extinciones, eso ya lo estudiamos. Recuerden también de las prescripciones según los plazos, ¿verdad? Que también estudiamos. Ahora nos vamos a ir a lo último que vimos, que fueron las sanciones e infracciones. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 66. Tenemos las infracciones y sanciones generales.
Esto no lo vimos en el artículo 66 el día de la clase, pero tenemos la irretroactividad. Recuérdense que eso ya lo han estudiado desde primer año, pero lo vamos a leer acá. Las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezca al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. Recuerden que siempre está la protección, ¿verdad? Al más débil. Y en este caso lo podríamos decir que la irretroactividad no aplica si no es en favor del contribuyente, ¿verdad? Bueno, tenemos en el 67 la aplicación. Este código será aplicable a las infracciones y sanciones estrictamente en materia tributaria, salvo lo que dispongan las normas especiales que establezcan las leyes que regulan cada tributo. Recuerdan que estábamos hablando que las sanciones que están en el Código Tributario, esas son sanciones, aparte de los delitos que están en el Código Penal. Aquí tenemos también la extinción de la responsabilidad de las infracciones. Recuerdan que también lo hablamos, que es por muerte del infractor, exoneración o condenación y prescripción. Eso lo vimos el día viernes. Tenemos acá, donde en la segunda parte, en el artículo 84 en adelante, tenemos las infracciones específicas. De estas infracciones específicas nos vamos a parar un poquito porque aquí está lo que nos interesa, lo que ya nos va a mandar a los procesos. Y vamos al artículo 86, que dice cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios. El cierre temporal de las empresas, establecimientos o negocios es la sanción que se impone a las personas individuales jurídicas, propietarias de dichas empresas, establecimientos o negocios, que incurran en la comisión de infracciones tipificadas en el artículo 85 de este código. Cuando el infractor sea propietario de varias empresas, establecimientos o negocios, pero cometa la infracción solo en uno de ellos, la sanción se aplicará únicamente en aquel o aquellos en que haya cometido la infracción. Aquí es donde nos interesa llegar. La sanción. El cierre temporal se aplicará por un plazo mínimo de 10 días y por un máximo de 20 días continuos. La sanción se duplicará conforme a lo dispuesto en este artículo y si el infractor opone resistencia o antes de concluir el plazo de la sanción viola u oculta los dispositivos de seguridad o por cualquier medio abre o utiliza el local temporalmente cerrado, al comprobar la comisión de una infracción a que se refiere el artículo 85, la administración tributaria lo documentará mediante acta y por conducto de su Intendencia de Asuntos Jurídicos presentará solicitud razonable ante juez de paz del ramo penal competente para que imponga la sanción del cierre temporal de la empresa, establecimiento o negocio. El juez, bajo pena de responsabilidad, fijará audiencia oral que deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud. En la misma audiencia deberá escuchar a las partes y recibir las pruebas pertinentes. Al finalizar la audiencia, el juez dictará de manera inmediata la resolución respectiva, ordenando el cierre temporal conforme a este artículo cuando proceda. En el caso de entidades sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Banco, la Administración Tributaria únicamente acudirá ante juez penal competente después de obtener opinión favorable de la misma.
En el caso de las entidades bursátiles, la opinión favorable se requerirá al Ministerio de Economía. Dichas opiniones deberán emitirse dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera requerido. De no producirse dentro de dicho plazo, la opinión de dichas entidades se reputará como emitida en sentido favorable y serán responsables por la omisión. El cierre temporal de las empresas, establecimientos o negocios será ejecutado por el juez que lo decretó con la intervención de un representante de la Administración Tributaria, quien impondrá sellos oficiales con la leyenda cerrado temporalmente por infracción tributaria, los cuales también deberán ser autorizados por el juez con el sello del tribunal y la indicación por orden judicial. Vamos a parar un poquito, les voy a explicar acá. Entonces entendimos aquí que al estar la sanción, en este caso, en el cierre temporal de un negocio, entonces la administración ya se va al juez de paz, ¿verdad? Del ramo penal para así llevarlo conducente y seguir todo el trámite para que el juez declare el cierre de este negocio. Así es como procede ya en lo que es el ramo penal. Vamos a pasarnos un párrafo y dice, cuando el lugar cerrado temporalmente fuera a su vez casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de actividades, profesión u oficio del sancionado por el tiempo que dure la sanción. Contra lo resuelto por el juez competente, va a proceder el recurso de apelación. En este caso, ese es el recurso que va a proceder, el recurso de apelación. El cumplimiento de la sanción no libera al infractor de la obligación de pago de las prestaciones laborales de sus dependientes de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo. Bueno, entonces allí estamos con este ilícito, ¿verdad? El cierre de empresas o negocios. Vamos a irnos ahora a la omisión de pago de tributos, tanto que hemos hablado de eso, ¿verdad? La omisión de pago de tributos se constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectada por la administración tributaria siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito. Y lo encontramos en el artículo 88. La sanción para la omisión de pago de tributos en el artículo 89 indica que será sancionado con multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido por la falta de determinación o la determinación incorrecta presentada por parte del sujeto pasivo detectada por la acción fiscalizadora. Si el contribuyente o responsable, una vez presentada su declaración, rectifica y paga antes de ser requerido o fiscalizado por la administración tributaria, la sanción se reducirá en un 25%. En el artículo 90 vamos a encontrar el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Eso lo tenemos bien aprendido, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir al artículo... En el artículo 94 quiero mostrarles algo muy importante. Estamos en el artículo 94 en el numeral 19.
En el numeral 19 tenemos la no exhibición del protocolo por el notario a requerimiento de la administración tributaria, salvo en caso de testamento. La multa que tenemos por no exhibir nuestro protocolo a requerimiento de la administración tributaria, que nos quieren ellos llegar a fiscalizar el protocolo para ver cuánto es lo que estamos tributando y si es verídico lo tenemos que presentar, a menos que sea por testamento. Eso no se lo podemos mostrar a nadie. El protocolo es público, es de nuestra propiedad, es propiedad del Estado, pero no se lo podemos mostrar al que lo requiera, menos los testamentos. ¿Sí, Gabriela? Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Creo que no sé si mi ley está mal, pero según el artículo 94, numeral 19, a mí me aparece como derogado porque es inconstitucional, pero no sé. Pues el mío, fíjense que no tengo otro código. Sí, a mí también me parece declarado inconstitucional en sentencia de la Corte. Ahorita les voy a ver porque es que el mío lo presté. Y vamos a ver. Voy a tributario. Entonces ando buscando códigos. No presten sus códigos. Artículo 94. Era el 19. Aquí está. Sí tienen razón. El 19 me aparece de una vez declarado inconstitucional. Sí, así es, tiene razón Gabriela, gracias por ahí el comentario. Entonces, si nos aparece algo más, porque este código que encontré está más bonito que el otro. Y si tenemos algo más ahí, por favor, me van corrigiendo. Gracias. Pero sí, si recuerdan ustedes o lo han estudiado en notariado, nuestro protocolo es público. Cualquier requerente que así lo quiera llegar a nuestra oficina y pide que le mostremos el protocolo, se lo podemos mostrar, pero no podemos mostrar nada que sea de testamentos, ¿verdad? Ahora aquí ya vimos, ya nos ahí ilustraron de que no es necesario que no lo puede fiscalizar la superintendencia, ¿verdad? Gracias, qué bueno que están poniendo atención. Pensé que estaba hablando solo. Bueno. Entonces, ahora nos vamos a ir al artículo, no, este artículo lo voy a dejar un poquito más para allá. Las facultades y atribuciones de la administración tributaria, artículo 98. Aquí vamos a leer algo rapidito. Acá está. Vamos a ver, atribuciones de la administración tributaria. La administración tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias. Para los efectos de este código se entenderá por administración tributaria a la Superintendencia de Administración Tributaria u otra dependencia o entidad del Estado a la que por ley se le asignen funciones de administración, recaudación, control y fiscalización de tributos. En el ejercicio de sus funciones, la administración tributaria actuará conforme a las normas de este código, las de su ley orgánica y las leyes específicas de cada impuesto y las de sus reglamentos respectivos en cuanto a la aplicación, fiscalización, recaudación y el control de tributos. Ahí pueden seguir leyendo para que no nos enfrasquemos mucho de esto, ¿verdad? Pero sí, por favor, márquenlo y lo pueden leer. Y así ustedes saben ya cuáles son las atribuciones de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Bueno, vamos a irnos a la determinación de la obligación tributaria en el artículo 103. Recordemos, ya vimos también este tema, ¿verdad? Todos ya los vimos, pero por eso lo estamos tratando así rápido. En el artículo 103, determinación. La determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme a la ley o ambos coordinadamente declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y cuantía o bien declaran la inexistencia, excepción o inexigibilidad de la misma. Recordemos de que esto era la determinación era quién y cuánto debe de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, los profesionales de derecho tienen una escritura, hacen una escritura, una compraventa. Ellos tienen que nosotros tenemos que calcular el impuesto sobre el timbre. Pero vino este profesional y no lo quiso calcular, no quiso hacer la serie de pasos, vino solo, agarró timbres al azar y los pegó en el testimonio y así lo presentó. Bueno, pero este profesional puede que haya cubierto y hasta más, porque no quiso hacer su fórmula y pagó más impuestos. Ese no es el problema, ¿verdad? Pero si él no cubrió todo el impuesto, ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Porque él no adhirió los suficientes timbres y eso lo que va a producir es que él tenga un omiso, el que él no pagó todos sus impuestos. Entonces allí ya él está cometiendo un ilícito. Entonces recuerden, la determinación es quién paga y cuánto paga, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al artículo 99, en el 99A, que a este era al que quería llegar. Artículo 99A. Cobro de saldos deudores líquidos y exigibles. Vean, ahorita vamos a entrar ya al tema de lo que es el proceso administrativo. En el proceso administrativo vamos a ver de que al final de todo, la administración tributaria en el juicio, en el proceso administrativo, va a terminar con un título ejecutivo. ¿Cuál es ese título ejecutivo? Es el que es líquido y exigible. Ese es el título que necesitamos para pasar ya al económico coactivo tributario. Entonces, el artículo 99A, nos indica que cuando existan saldos líquidos y exigibles a favor de la administración tributaria, le notificará al contribuyente sobre tal circunstancia y le requerirá el pago de lo adeudado administrativamente, el que debe efectuarse dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente de la notificación. De no obtenerse el pago correspondiente, se procederá al cobro por la vía económico-coactiva. ¿Sí? Este es el fundamento, ya lo vamos a ver también, pero este es el fundamento que dice de que luego de agotar la vía administrativa en lo tributario, se debe de pasar a la vía del económico coactivo. El artículo 99A, por eso se los digo un poquito más despacio para que lo tengan bien presente. Bueno, ahora sí, terminamos con el pequeño repaso. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda hasta ahí antes de entrar al proceso administrativo.
Pues también. Todo claro, licenciada, gracias. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces recuerden que hicimos un pequeño repaso de todo lo que habíamos visto para entrar ya a este proceso. Bueno, primero les voy a decir que es una resolución de determinación. Vean, la resolución de determinación es el acto por el cual, esto si gustan ya lo pueden copiar, ya entramos a nuevo tema. La resolución de determinación es el acto por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor es el acto por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El resultado, Lick, perdone. De su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y establece Gracias. la existencia del crédito o de la deuda tributaria. ¿Establece qué, dijo licenciada? Disculpe. La existencia del crédito o de la deuda tributaria. Bueno, ahora vamos a establecer qué es el proceso de determinación tributaria. ¿Qué es un proceso de determinación tributaria? Esto es un conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria. ¿Quién es el obligado a pagar el tributo? Al fisco. ¿Y cuál es el importe de la deuda? Conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda. Quedamos entonces que la determinación tributaria es el acto jurídico de la administración tributaria en la cual ésta manifiesta su pretensión contra determinadas personas en carácter de contribuyentes o los responsables que debe obtener el pago de la obligación tributaria sustantiva. Quedamos con esto de la resolución de la determinación tributaria. Acá es la administración tributaria que dice quién es el que le debe de pagar y cómo es el que le debe de pagar, ¿verdad? Ahora ya nos vamos al proceso administrativo. El proceso administrativo lo vamos a encontrar en el artículo 121 siempre del Código Tributario.
Ahí si gustan van anotando los artículos, así avanzamos y yo se los leo y vamos. Y aquí solo código vamos a utilizar también, porque en el código tenemos todo lo que es el proceso. Artículo 121, naturaleza. El proceso ante la administración tributaria será impulsado de oficio. ¿Qué quiere decir esto? De que la administración tributaria no necesita que una denuncia, porque ellos son los que nos están fiscalizando, ellos mismos son los que impulsan este proceso. Las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales competentes. Ya sabemos que aquí hablamos de los tribunales de lo contencioso administrativo en su rama tributaria. En el artículo 122 encontramos los requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presente ante la administración tributaria deberá de contener designación de la autoridad, funcionario o dependencia a quien se dirija. Si la solicitud se dirige al funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer del asunto planteado de oficio y a la mayor brevedad posible, la cursará donde corresponda bajo su responsabilidad. No es necesario de que usted se la dio a un agente fiscal y a él no era quien le correspondía o una persona que llegó a fiscalizar, que la da a su jefe inmediato y él la tiene que trasladar, de oficio la traslada. No es necesario que hagan otro escrito, no es necesario de que les pongan previos, no, la va a trasladar inmediatamente. Nombres, apellidos completos del solicitante indicando de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y lugar para recibir notificaciones. Cuando el solicitante no actúe en nombre propio, deberá acreditar la personería. Relación de los hechos a que se refiere la petición. Petición que se formule. Lugar y fecha, firma del solicitante. Si el solicitante no sabe, no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego. En las solicitudes posteriores no es necesario consignar datos de identidad del solicitante, salvo sus nombres y apellidos. La omisión de uno o varios requisitos, los antes numerados, no será motivo de rechazo de la solicitud. La Administración Tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Luego de recibida, podrá rechazar las que sean contrarias a la descendencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas. Todo rechazo deberá ser debidamente razonado y fundado en ley. Ya saben, no se puede rechazar ese escrito. En sí, todo esto debe de ser dentro de la administración. Como les digo, no es que un particular vaya a promover un proceso administrativo. Artículo 123, personería. Se puede gestionar ante la administración tributaria personalmente o mediante representante legal o mandatario. Los documentos que acrediten la representación se podrá presentar en copia legalizada. Este es en el caso de que nosotros estemos impugnando, que nos estén cobrando algo que no nos parece, como hablábamos de las impugnaciones, que no nos parezca. Entonces, nosotros podemos también apersonarnos en este sentido, en el artículo 123. En el 124, exenciones del impuesto en las actuaciones. Todas las actuaciones ante la administración tributaria están exentas del impuesto de papel sellado y timbres fiscales. Puede ser en papel simple, sin timbres, solo con firma y sello si es auxiliado con un representante legal, no con un abogado. Artículo 125. Documentos emitidos por la Administración Tributaria. Se reputarán legítimos los actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión de documentos por sistemas informáticos, electrónicos, mecánicos u otros similares, siempre que estos documentos, sin necesidad de llevar las firmas originales, contengan los datos, bases legales e información necesaria para la acertada comprensión de su origen y contenido. También podrá utilizarse en los mismos firmas en forma facsiliar
o impresas por otros medios. En el artículo 125 tenemos la conservación y certificación de documentos recibidos por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria está facultada para que los documentos, registros, informaciones o archivos que reciban se digitalicen, guarden, almacenen e integren en el sistema informáticos electrónicos u otros similares que garanticen la conservación, su fiel reproducción y faciliten la gestión administrativa. Ya saben que ahora ya casi no se utiliza papel, entonces todo lo electrónico queda en los archivos de ellos. En el artículo 125b, los medios equivalentes a la firma autógrafa. La información y operaciones transmitidas por medio de comunicaciones y firmas electrónicas serán reconocidas conforme a la regulación en la materia. Ahora tenemos firmas electrónicas, ¿verdad? Entonces no es necesaria ya la firma autógrafa. Bueno, en el artículo 126 tenemos el acceso a las actuaciones en congruencia con lo que establece el artículo 101 de este código. Los contribuyentes, los responsables o sus representantes legales debidamente acreditados ante la administración tributaria tendrán acceso a las actuaciones y podrán consultarlas sin más exigencia que la justificación de su identidad. Es como cuando hay procesos en un juzgado y la información es pública, sí es pública, pero solo para los interesados, solo para los que actúan en ese proceso. Entonces acá también es lo mismo, el acceso a las actuaciones sí es público, pero solo para las personas que actúan en el proceso. Luego tenemos en el artículo 127 las notificaciones. Eso ustedes lo han visto también en notariado. Es lo mismo acá en lo tributario, que hay obligación de notificar y se pueden notificar las notificaciones las clases de notificaciones en el 129, personalmente o por procedimientos idóneos. En el 130, y las notificaciones personales, también las tenemos ahí, todo lo que es la forma de notificar. El plazo para notificar, artículo 132. Toda notificación personal se practicará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate, bajo pena para el notificador en caso de incumplimiento de 10 quetzales. No saben cómo es esto, pero sí, tiene que notificar contado 10 días a partir del día siguiente de las actuaciones, ¿verdad? Tenemos las notificaciones, acá está. Ahora nos vamos a ir al artículo 142A, que son los medios de prueba. En este proceso, también hay diligencias y por ende se dan los medios de prueba. En las actuaciones ante la Administración Tributaria podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Los documentos que se aporten a título de prueba podrán presentarse en original o fotocopia simple. Para tal efecto se procederá. En el caso de la presentación de los documentos originales, el contribuyente además deberá de acompañar fotocopia simple del documento a efecto que la misma pueda ser cotejada con el original para que posteriormente sea incorporada al expediente. En el caso de la presentación de fotocopias legalizadas por notario, la Administración Tributaria se reserva el derecho de solicitar la exhibición del documento original para cotejar. También necesita las certificaciones contables de los estados financieros u otras operaciones contables del contribuyente. Todos los medios de prueba en derecho nos quiere decir todos los que encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto de los documentos del cotejo también lo encontramos en el Código Procesal Civil. Recuerdan que el juez, en dado caso, ¿verdad? El juez
usted le puede llevar fotocopias, pero en cierto momento, si él decide, le va a pedir las originales para el cotejo. Aquí de una vez lo debe de llevar. En el artículo 143, el periodo de prueba. Cuando se discutan cuestiones de hecho, el periodo de prueba será de 30 días hábiles, en el cual no podrá prorrogarse. El periodo de prueba podrá declararse vencido antes de su finalización cuando las pruebas se hubiesen aportado y los interesados así lo soliciten. Dicen, los interesados, con esto terminé mi prueba y aquí terminó. Esto ya no quiero seguir con la prueba, ¿verdad? Entonces, ahí se puede terminar antes de los 30 días. El artículo 144 tenemos las diligencias para mejor resolver. La administración tributaria, antes de dictar la resolución, la resolución final podrá, de oficio o a petición de parte, acordar para mejor resolver que se tenga a la vista cualquier documento que crea conveniente, que se practique cualquier diligencia, que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente. Estas diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles. Contra las resoluciones que ordenen las diligencias para mejor resolver, no cabe recurso alguno. Ahora nos vamos a el plazo para dictar la resolución o la sentencia, ¿verdad? Artículo 149. Plazo para dictar resolución. Concluido el procedimiento, se dictará resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo anterior, la Administración Tributaria no resuelve y notifica al contribuyente la resolución dentro de los 115 días hábiles siguientes a la notificación de conferimiento de la audiencia por ajustes de los casos que se hayan producido en el periodo de prueba o dentro de 85 días hábiles siguientes a dicha notificación. En los casos que no se haya producido el periodo de prueba, el funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado conforme el artículo 74 y 76 de la Ley del Servicio Civil. Así, la primera vez con suspensión del trabajo sin goce de sueldo. Ahora en el artículo 150 están los requisitos de la resolución. Ahí lo pueden leer. Por falta de tiempo y como les digo, esto es fuera del programa, no lo vamos a leer todo, pero ustedes por favor leanlo, el artículo 150. Luego tenemos lo que es el procedimiento de restitución en el 153. Objeto y procedimiento. Los contribuyentes o responsables podrán reclamar ante la Administración Tributaria la restitución del pago en excesos o indebidamente por tributos, intereses o multas o recargos. Eso también lo comentamos, recuerdan que también se puede pedir la restitución de lo que se ha generado de más, lo que se pagó de más. Y nos vamos a ir al área de las impugnaciones. Perdón que no le leo el comentario. ¿Dónde está el comentario? Todavía no de las notas. Estamos corriendo a las impugnaciones. Eso está en el artículo 154. Las impugnaciones que encontramos en los procesos administrativos está la revocatoria, está el ocurso, tenemos el trámite y la resolución de estos dos, de la revocatoria y el ocurso. También tenemos el recurso de reposición, la enmienda y nulidad. Esos son los recursos que encontramos acá. Encontramos la revocatoria. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte.
el ocurso cuando la administración tributaria deniegue el trámite del recurso de revocatoria, la parte que se tenga por agraviada podrá recurrir ante el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de la Administración Tributaria dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes de la notificación de la anulatoria, pidiendo que se conceda el trámite de revocatoria. En el 156 vamos a encontrar el trámite para el ocurso y la revocatoria. Para el de reposición contra las resoluciones originarias del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria o del Ministro de Finanzas Públicas, puede interponerse recurso de reposición, el que se tramitará dentro del plazo y la forma establecida para este recurso en lo que fuere aplicable. En el 159 encontramos el trámite para la revocatoria. Y la enmienda en nulidad en la administración tributaria o autoridad superior jerárquica de oficio o petición podrá enmendar el trámite dejándolo sin efecto o declarar la nulidad de las actuaciones en el 160. Ahí estamos. Esto, como les dije, fue rapidito porque no está en el programa, pero para llegar a el contencioso administrativo definitivamente tenemos que pasar por el proceso administrativo. Por favor, léanlo y así lo tienen presente para la próxima clase. El proceso administrativo, como les dije, genera un título ejecutivo, que es el título líquido y exigible con el que se puede iniciar el proceso contencioso administrativo. Perdón lo corridito, pero espero que les haya quedado claro, o si no, pues ahí en los artículos que les dije, lo pueden mejorar, ¿verdad? Sí, dígame, Héctor. Buenas noches, Ligda. Solo una consulta para que quede claro. De acuerdo al artículo 99A, Ajá. dice, de no obtenerse, en su último párrafo, de no obtenerse el pago correspondiente, se procederá al cobro por la vía económico-coactiva. Esto Así es. significa que el mismo Código Tributario tiene sus propias normas, como lo dice aquí en el artículo 121, el proceso administrativo. Es decir, mi consulta es, no es necesario irnos a la ley de lo contencioso administrativo, sino que esta vía económico-coactiva está regulada por este mismo código. ¿Es así? No, mira, tenemos que agotar siempre para llegar al económico coactivo, tenemos que agotar la instancia ordinaria. Entonces, primero vamos a agotar el proceso administrativo ante la superintendencia y también nosotros podemos agotarlo. Si no nos resuelve la superintendencia, nos vamos al económico coactivo. Si la superintendencia también actúa contra nosotros y no tiene lo resuelto, no se logra el pago, ellos también van a ir al económico coactivo en materia tributaria. Pero primero hay que agotar todo lo que es el proceso administrativo en la superintendencia. Por eso es de que el artículo 99A le dice, si no se consigue el pago, entonces con el título líquido y exigible, el título ejecutivo, donde ya finalizó este proceso en la administración tributaria, entonces ya se puede acudir al contencioso administrativo. Ahí estamos. Gracias, Lita. Muy amable. ¿Alguien más? Sí, Ingrid. ¿Cuándo van a subir las notas? Perdón. ¿Cuándo van a subir las notas? Fíjese que el licenciado me dijo de que estaba en eso, de que tenía problemas con su internet, por eso era de que no podía dar la clase, pero según él me dijo que las iba a subir hoy. Esperemos que sí. Como les he dicho, él es el que está ahí con las notas. Yo no veo nada de notas, no veo exámenes, si no yo por mí les pusiera así casa. Pero sí, es él el que ve las notas y me dijo que para hoy las tenía. Esperemos que sí, ¿verdad? Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, buenas noches.